Hola, buenas noches. ¿Podemos empezar? Doctor Campana, buenas noches. Sí, ya podemos iniciar ya. Ya, gracias, doctor Giovanni, muy agradecido. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy frecuente que vemos nosotros casi todos los días en la práctica diaria, es el tema del abdomen agudo quirúrgico para los cirujanos, ¿no? El abdomen agudo es un cuadro que se caracteriza fundamentalmente por el dolor abdominal, un dolor abdominal. Ese dolor abdominal puede ser de tipo, digamos, por una causa médica o puede ser por una causa quirúrgica, ¿no? O algo que se tenga que operar. Este, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se diferencia el dolor abdominal? ¿Cómo se puede definir el abdomen agudo quirúrgico, ¿no? El abdomen agudo quirúrgico se define como un dolor abdominal más reacción peritoneal. Es la definición más simple, ¿no? O sea, un dolor que, digamos, cuando se hace la palpación, se despierta una reacción que se llama el signo de rebote, ¿no? Un signo de rebote. A diferencia del dolor abdominal de cualquier cuadro médico, ¿no? Por ejemplo, un cólico renal, la gastritis, una infección urinaria, les da dolor abdominal, pero no hay lo que se llama la reacción peritoneal. ¿Cómo es la reacción peritoneal? Es, digamos, palpar la zona dolorosa y al sacar la mano, se despierta el dolor. Es un dolor, digamos, al que uno hace, digamos, al hacer la palpación profunda y retirar la mano bruscamente, le llaman también el signo de Bloomberg, ¿no? Un dolor de rebote que es característico del abdomen agudo quirúrgico. Bueno, pero ese es muy importante, saber la diferenciación entre lo que es un abdomen agudo médico o un abdomen quirúrgico. Porque a veces van a estar ustedes, por ejemplo, en una guardia y le van a mandar una consulta, ¿no? Del servicio de medicina y le dice, por favor, definan si este cuadro es para operar. Ha venido con un dolor abdominal y no sabemos, digamos, si es para operar o no es para operar. Entonces, generalmente uno cuando viene con un dolor abdominal, lo primero que tenemos que hacer nosotros, tenemos que investigar la causa de ese dolor abdominal. Se dice que haciendo una investigación del dolor abdominal, en más del 80% podemos tener un diagnóstico presuntivo, ¿no? Eh, si viene un paciente con un dolor abdominal a la emergencia, uno debe saber cuándo empezó, ¿no? Son varias veces que tiene el dolor. ¿Qué tipo de característica tiene el dolor, no? Es tipo cólico, tipo peso, tipo presión, tipo punzada, en faja. Entonces, cada tipo de dolor nos va a orientar y nos va a decir más o menos qué órgano está comprometido. Entonces, es muy importante la investigación del dolor, como le digo, saber el dolor, cómo empezó, qué alimento, con qué comida, digamos, se despertó el dolor, qué estaba haciendo cuando apareció el dolor. Toda esa cosa tiene que investigarse, ¿no? Ahí está. Después de eso, ya nosotros hacemos el examen clínico del abdomen, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. Y vamos a ir viendo. Y después de eso ya hacemos un diagnóstico presuntivo y nosotros pedimos los análisis para corroborar o comprobar, digamos, lo que estamos pensando, ¿no? Ese es lo más importante, ¿no? Es ver el síndrome doloroso abdominal que puede, ese abdomen agudo, quirúrgico, es muy diferente en un niño, en un adulto, en un anciano, ¿no? Lo que uno piensa, digamos, en cada una de estas etapas es muy diferente. La causa más frecuente, más prevalente de este abdomen agudo es la apendicitis aguda. Otra causa son las colecistitis,
pero vamos a clasificar, digamos, ese abdomen agudo, en qué tipos puede ser, ¿no? Acá dice, por ejemplo, el abdomen agudo quirúrgico. Primero vamos a ver despacio, como es abdomen agudo, qué cosa es médico, qué es quirúrgico. Ya estamos definiendo por lo menos que el abdomen agudo médico puede ser dado por enfermedades, pero no hay reacción peritoneal, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Dentro del abdomen agudo quirúrgico puede haber causas inflamatorias, ¿no? ¿Qué causas inflamatorias vamos a ver, ¿no? Todo lo que termine en itis, ¿no? Apendicitis, colecistitis, ¿no? Diverticulitis, pancreatitis, son cuadros, digamos, que puedan presentarse. También hay otra clasificación, digamos, después de los cuadros inflamatorios, los cuadros de perforación, ¿no? Una úlcera perforada, un colon perforado, ¿no? Un apéndice perforado, etcétera. Otro cuadro puede haber el cuadro obstructivo, ¿no? Una obstrucción que pueda aparecer a nivel del yeyuno ilio o a nivel del colon, ¿no? Dando las obstrucciones intestinales altas y bajas. Otro cuadro de abdomen agudo, también el cuadro hemorrágico. También ahí hay dos cuadros importantes, la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja, ¿no? Hemorragia digestiva alta generalmente lo que pasa desde la boca hasta el ángulo de Treis, y la hemorragia digestiva baja, ¿no? Hay del ángulo de Treis hasta la región del ano. Entonces, vean ustedes otro tema, la isquemia, que es muy importante en la tercera edad, ¿no? La isquemia, que es un cuadro de abdomen agudo muy serio, peligroso y mortal, ¿no? Generalmente esa isquemia se produce a nivel de la arteria mesentérica superior a través de un trombo que se pueda localizar en esta arteria, porque la arteria mesentérica superior es la más importante, porque esta arteria irriga pues todo el yeyuno ilio, el colon derecho y la mitad del colon transverso. Y si digamos se corta la irrigación por cualquier causa, aparte del dolor intenso que va a haber una necrosis intestinal que va a ser incompatible con la vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante, digamos, ver todos esos cuadros, ¿verdad? Hay dos clasificaciones que, en cuanto a lo que es el dolor abdominal, hay una clasificación de un doctor Head y una clasificación del doctor Cherrington. Head clasifica el dolor abdominal en un dolor protopático y en un dolor epicrítico. El dolor protopático es un dolor, cualquier, cualquier dolor abdominal de cualquier órgano intraabdominal empieza en el epigastrio a nivel del tronco celíaco, ¿no? Y entonces ahí en el tronco celíaco empieza el dolor, un dolor visceral, ¿no? Ese es un dolor que no tiene discernimiento, dice, me duele, pero no me dice, digamos, las características específicas de ese dolor. Todo dolor, por ejemplo, una apendicitis, generalmente empieza primero en el epigastrio y después con las horas se pasa a la fosa ilíaca derecha, y ahí en la fosa ilíaca derecha está el apéndice, pues, ¿no? Y entonces ya aparece el dolor discernible, que es el dolor epicrítico. Otro, por ejemplo, el dolor de la vesícula, ¿no? La vesícula se encuentra en el lado derecho. El dolor empieza en el epigastrio y después del epigastrio se va al hipocondrio derecho y luego se va hacia la región de la escápula. Entonces, ese es el dolor epicrítico. O un dolor, por ejemplo, de la úlcera, ¿no? El dolor de la úlcera empieza a nivel del epigastrio y luego se va hacia la parte posterior del doctor y se me duele como un puñal que me atraviesa de adelante hacia atrás, ¿no? El dolor pancreático es un dolor que aparece, como decimos, en faja, ¿no? Va de izquierda a derecha o derecha a izquierda, es característica del dolor pancreático. Cuando hay distensión de la cápsula de Gleason y se distiende el hígado, también hay un dolor. El dolor es tipo peso, ¿no? Como algo pesado. Entonces, o cuando hay un dolor de los intestinos, son dolores de contracción, hay un dolor por alteración de la peristalsis, ¿no? Es el dolor tipo cólico, ¿ve? Entonces, es muy importante.
ver la característica del dolor. Esa es la clasificación de Hell, ¿no? El dolor protopático y el dolor epicrítico. Y la clasificación de Sherrington es de acuerdo de dónde nace, de qué capa, ¿no? Del ectodermo, del mesodermo o del endodermo, ¿no? Ahí esa es la clasificación de Sherrington. Bueno, eso es en cuanto a lo que es la característica del dolor abdominal, ¿no? Entonces, cuando les venga a ustedes un paciente, llegan por un dolor, lo primero que tienen que hacer es investigar la causa del dolor. Y ya les digo, ¿no? Todos los libros dicen el 80% del diagnóstico de este dolor abdominal nos va a insinuar qué es lo que está, qué es lo que está produciendo este dolor. O es el estómago, es la vesícula, es el apéndice, es el colon, qué sé yo. ¿No? Eso es muy importante. Bien, entonces vamos a ver acá. Ya se congeló esto, ¿no? Ahí está. Entonces, otra cosa importante que deben conocer ustedes es la topografía del abdomen, ¿no? Ustedes han escuchado en cuántos cuadrantes. Hay dos clasificaciones, uno que lo clasifica en 9 cuadrantes y otro que se clasifica en 4 cuadrantes. En esta primera de los 9 cuadrantes son la línea media clavicular, ¿no? Derecha e izquierda, vertical, una línea que corta a nivel del reborde costal y otra línea que corta a nivel de las crestas ilíacas. Entonces eso va a determinar una zona, ¿no? Tenemos nosotros en la parte alta el hipocondrio derecho. ¿Y qué cosa va a dar el hipocondrio derecho? Fundamentalmente vamos a pensar ahí en el hígado, en la vesícula. Luego tenemos el epigastrio en el centro, que también puede ser parte del hígado, pero casi siempre está somatizado el estómago. En el hipocondrio izquierdo tenemos la somatización del vaso, del ángulo esplénico del colon, de la suprarrenal, ¿no? Que podrían estar en esta zona. Y también puede ser también el polo superior del riñón. Tenemos acá el flanco derecho o vacío derecho, ahí está el colon, ¿no? El colon derecho, está el riñón, el uréter, ¿no? El mesogastrio casi siempre ve todo lo que es todo el yeyuno ilion que pueda estar a este nivel, ¿no? En el flanco o vacío izquierdo tenemos el uréter izquierdo, el colon izquierdo, el riñón. Y abajo en la zona número 8 que dice la fosa ilíaca derecha, está pues el ciego, el apéndice secal, en el varón, ¿no? El uréter también está. En la mujer, parte puede somatizarse las trompas, ¿no? Los ovarios, ¿no? Las fimbrias, ¿no? Son características que puedan estar ahí. En el hipogastrio que ven ustedes en el centro está somatizado la vejiga urinaria fundamentalmente, ¿no? Y en lo que sería la fosa ilíaca izquierda, ahí tenemos el ureter izquierdo, el colon sigmoides, con la patología más frecuente de la enfermedad diverticular, ¿no? La trompa en el caso de la mujer, el ovario izquierdo, ¿no? También podría somatizarse en esta zona, ¿no? La otra forma es de los 4 cuadrantes, ¿no? Que está acá cuadrante superior derecho, izquierdo, ¿no? Una línea vertical en el medio. Bien, digamos, lo que decíamos, lo del dolor abdominal, ¿no? Tipo visceral. El de tipo visceral es el dolor más, que no es tipo protopático, no se identifica como debe ser. El dolor somático sí es un dolor, digamos, con una fibra mielínica que sí nos puede decir algo, cómo es el tipo de dolor, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, en este otro cuadrito, ¿cuáles son las causas, dice, que desencadena el dolor abdominal? Como le decía, hay cuadros inflamatorios, todo lo que es la citis, cuadros mecánicos, generalmente son cuadros obstructivos que puedan aparecer tanto intraluminalmente, o sea, dentro de la luz del aparato digestivo, o extraluminal, o sea, fuera del aparato digestivo. Y el otro que nunca se olviden, la isquemia en los pacientes de la tercera edad. Y aquí, por ejemplo, dice cómo tenemos que investigar el dolor, ¿no? Lo que le decía, ¿no?
cuándo apareció, dónde está localizado, a dónde se ha irradiado, qué característica tiene, qué intensidad tiene, es muy fuerte, muy leve. Eso es muy importante. ¿Qué cosa aumenta el dolor, no? El movimiento, la posición, la respiración, ¿no? El tipo de alimentación, etcétera, ¿no? Eso es muy importante que ustedes tengan que... A ver, vamos a ver, otra vez se colgó esta cuestión. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Acá. Entonces, bien, acá tenemos, esto también tienen que ver, hay muchas causas que no son abdominales y que producen dolor abdominal, ¿ah? Miren, ¿ah? No sé si me entienden. Por ejemplo, muchas veces hay problemas del pulmón. Hay una neumonía que afecta al pulmón, al derecho fundamentalmente, que se llama neumonía basal derecha, y hace semejar como que hubiera un cuadro abdominal. Puede ser colecistitis, puede ser apendicitis, ¿no? Puede semejar, ¿no? Entonces uno se equivoca de diagnóstico. O puede ser también un infarto en miocardio y está apareciendo como si fuera un cuadro abdominal y es un infarto en miocardio, ¿no? Muy, muy frecuentemente se presenta esto. Y aquí en esta lámina ven, por ejemplo, en esta placa radiográfica, ven una zona blanca. Esa zona blanca es de una infección pulmonar que es la neumonía basal derecha. Miren, les voy a contar un caso, ¿no? Por ejemplo, una vez llegó un joven, más o menos de 20 años, a la emergencia con un dolor intenso, agarrándose la fosa ilíaca derecha, agarrando la fosa ilíaca derecha, caminando con dolor, se agarraba. Entonces yo le dije, miren muchachos, vamos a examinar qué cosa es esto. Encima tenía lo que llamamos abdomen en tabla, o sea, el abdomen rígido que se despertaba por el dolor. Le hicimos un hemograma y estaba con 18.000 leucocitos, con fiebre, 18.000 leucocitos, abdomen en tabla, y hicimos el diagnóstico presuntivo de una apendicitis aguda. En esa época no había laparoscopía, estamos hablando de los años 80. Entramos a sala, hicimos la intervención quirúrgica y cuando entramos el apéndice estaba normal. ¿Y ahora qué cosa es esto? Y después investigamos, el paciente estaba haciendo un foco neumónico del pulmón derecho. ¿Ah? Entonces, es importante. ¿Cuántas veces, por ejemplo, también ingresa uno con el diagnóstico antes, ¿no? Cuando no había la paroscopía, de una apendicitis aguda, hace la incisión para apéndice y de repente encuentran líquido gástrico, líquido intestinal y es una perforación del estómago y tiene que cambiarse la incisión. Entonces, muy importante investigar bien, bien, ¿no? Para evitar problemas, investigar bien, bien la causa del dolor para ver, porque eso le va a aumentar a ustedes la mortalidad. Si ustedes se equivocan y hacen una operación que no está correcto, se incrementa la mortalidad de la persona. Ahora, por ejemplo, en la mañana hemos tenido la discusión de un caso de un paciente de 80 años, ¿no? Que ingresa, pues, a la emergencia por un dolor abdominal y piensan que él ya había sido operado de apéndice. Es un paciente anciano, los pacientes ancianos ya no tienen, digamos, como los jóvenes, todas sus funciones adecuadas. Son personas que toman una serie de pastillas para la hipertensión, para la diabetes, para el problema urinario, para la circulación, antitrómbicos, anticoagulantes, qué sé yo, y encima se enferman. Entonces son pacientes que pueden tener en cualquier momento cualquier tipo de patología orgánica. Y tenemos que asegurarnos exactamente qué cosa es, porque no lo vamos a operar por operar. Este paciente ingresó a sala y tuvo un diagnóstico errado, lo volvieron a operar dos, tres, cuatro, cinco veces y se murió, ¿no? Entonces, muy importante es hacer el diagnóstico adecuadamente. Esa es la parte más importante, ¿no? Para hacer ese diagnóstico, primero investigar la causa del dolor, asegurarnos, ¿no? Del dolor y luego aplicar los métodos auxiliares que vamos a ver. Entonces, estamos ahorita en lo que es el dolor. Aquí se dice, para hacer un diagnóstico hay que hacer una valoración integral. Eso se llama el BGI.
El BGI es una valoración integral en donde tenemos que ver si el paciente camina por su cuenta, el paciente está consciente, el paciente, digamos, ayuda. Es muy importante, ¿no? Entonces, eso va a ser parte de lo que es la historia clínica, ¿no? Y luego de eso, de hacer la anamnesis, o sea, la recolección de datos, hacer el examen clínico, una exploración física, ¿no? Claro que uno tiene que hacer de todo el cuerpo, pero como estamos en el abdomen, tenemos que focalizar el tema en el abdomen, ¿no? La inspección. La inspección tenemos que ver en el cuadro, cómo es la respiración. Cuando una persona tiene dolor en el abdomen, respira superficialmente, o sea, hace una respiración más que todo tóraco-abdominal. Esa es la diferencia, tóraco-abdominal. O sea, no mueve tanto la barriga, ¿no? Entonces, porque está defendiéndose. Entonces, en la inspección hay que ver cómo es la respiración. ¿Es tóraco-abdominal o es abdomino-torácica? Segundo lugar, se hace la palpación. La palpación puede ser superficial o puede ser profunda. En la palpación superficial es para ver la sensibilidad, es para ver el dolor. Y en la palpación profunda es para poder determinar o localizar los órganos comprometidos internamente. Luego viene la percusión para ver si hay líquido, hay lo que llamamos nosotros matidez, ¿no? O sea, una matidez, o sea, suena seco, eso generalmente se escucha a nivel del hígado y a nivel del intestino es sonoro. Entonces, si nosotros en la zona del hígado tocamos y no se escucha, no es mate, sino es sonoro, entonces nos está haciendo pensar que probablemente el paciente pueda tener una perforación intestinal. ¿Ven? Entonces, esa es la percusión. La auscultación, ruido, ¿no? Está aumentado los ruidos intestinales, está disminuido los ruidos intestinales. En la inspección, también me olvidaba, ustedes tienen que mirar todo el abdomen. A veces uno puede aparecer hernias, puede aparecer tumoraciones, eventraciones, cicatrices que puedan tener de operaciones anteriores. Todo eso tienen que poner, ¿no? A la inspección se aprecia, ¿no? Cicatriz operatoria, ¿no? Vertical, longitudinal, transversal, o aparición de una tumoración que se ve en el ombligo o en la región inguinal. ¿Ve? Eso es importante. Y luego, nunca se olviden que lo que deben hacer siempre para complementar el examen del abdomen físico es el tacto rectal. Siempre se debe hacer el tacto rectal. Ese es importantísimo, ¿no? Porque puede detectarse tumoraciones, casi el 70% de las tumoraciones anorrectales se detectan con el dedo. Por eso que los profesores dicen, metan el dedo para no meter la pata, ¿no? O sea, siempre se debe hacer el tacto rectal y el tacto rectal se hace con el dedo índice de la mano dominante, ¿no? Si usted es diestro, con el dedo índice de su mano derecha. Si usted es izquierdo y siniestro, el dedo índice de su mano izquierda, ¿no? Eso es importante para que nosotros hagamos, digamos, un examen clínico. Y vean ustedes acá, mire, del dolor abdominal, de ese dolor abdominal que ustedes tienen, ¿no? ¿Cuáles son las causas, causas médicas, ¿no? Que eso no se opera, ¿no? Gastroenteritis, ¿no? Pacientes que tienen a veces dolor epigástrico, náusea, vómitos, que se diferencia de la gastroenterocolitis, que es de dolor, náusea, vómitos, diarrea, constipación o estreñimiento, ¿no? Infección urinaria, cálculo renal, inflamación a nivel del epidídimo, en el testículo, ¿no? ¿No? A veces también la intolerancia, ¿no? La intolerancia a la leche, que a veces nos da algún tipo de dolor. Procesos infecciosos, ¿no? La fiebre tifoidea, la rinitis mesentérica, que es frecuente en niños, la parasitosis intestinal. Mire, todos los cuadros, hepatitis, púrpura, etcétera, ¿no? Me canso, ¿no? Y dentro de la causa quirúrgica, que es la que nosotros tenemos que operar, la más frecuente, la apendicitis aguda, la intususcepción, o sea, la invaginación del intestino dentro del intestino, torsión del ovario, invaginación intestinal, ¿no? Malrotación del intestino, perforación de víscera hueca, ruptura de víscera maciza, hígado, vaso por un traumatismo, obstrucción intestinal, isquemia, infarto intestinal, ¿no? Cálculos a la vesícula, colelitiasis, ¿ven? Hernias estranguladas, o sea,
que no puedan salir de su orificio, hernia estrangulada, embarazo ectópico, muy frecuente en la mujer, muy frecuente en la mujer, ¿no? De dolor, da dolor, a veces se perfora, se rompe el embarazo y empieza con hemorragia, entonces tienen taquicardia, anemia y dolor en la zona pélvica, ¿no? Y así, ¿no? Y acá, por ejemplo, mire, extra abdominal, vean ustedes lo que yo les he hablado, ¿no? Miocarditis, enfermedad de la colágena, pueden semejar, pueden semejar un cuadro abdominal. Y aquí otra clasificación, lo que yo le decía, inflamatorio, citis. Obstructivo, ¿no? Bridas, adherencia, bolus, ¿no? Perforativo, úlcera, ¿no? Neoplasia que se perforan, hemorragia, ya les hablé de hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja. Problemas vasculares oclusivos, ¿no? Isquemia. Qué importante, ¿no? Entonces, son todos los cuadros que ustedes van a... La más frecuente, la apendicitis, ¿no? Que da el síndrome fosílica derecha, ataca tanto sexo masculino como femenino. El cuadro vesicular, ¿no? Que hay que diferenciar perforación de víscera hueca, casi siempre el estómago. En personas que toman demasiadas pastillas antiinflamatorias pueden producir una perforación a nivel del duodeno. O también puede ser por el Helicobacter pylori, ¿no? La obstrucción intestinal, que es otro cuadro que vamos a ver también muy frecuente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Y qué signo debemos encontrar? Bueno, ya en cuadro de apéndice vamos a estudiar los signos más importantes, el signo de McBurney, el Bloomberg, el Rossby, que son signos que van a ver. Aquí, por ejemplo, el punto de Murphy ¿no? Para el problema del dolor vesicular, ¿no? Que es esa parte, ¿no? Bien, la percusión, ¿no? Como le decía, ver la matidez hepática. Si está ausente, hay una víscera perforada. Ver si hay líquido en la cavidad, ¿no? Eso se llama matidez desplazable. ¿No? También uno puede investigar en pacientes que tienen ascitis como pues, que está totalmente distendido, pero con líquido en la cavidad. Porque uno dice, ¿qué cosa tiene acá? Ve, a la inspección una cicatriz mediana. O también el paciente está histérico, está con los ojos amarillos, ¿no? Está con ictericia, ¿no? Así es. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. Aquí vemos en la práctica, por ejemplo, un paciente, probablemente es una obstrucción intestinal con una gran distensión, y vean ustedes lo importante, ¿no? Y hay acá una tumoración en la región inguinal izquierdo, a diferencia de la región inguinal derecha, hay una elevación. Probablemente sea una hernia estrangulada, ¿no? Y siempre el paciente cuando entra a sala debe entrar con una sonda de Foley, ¿no? Para descomprimir el tema de la vejiga, ¿no? Siempre viene paciente de ese tipo, ¿no? Hay que colocarle su sonda de Foley y a veces también hay que ver, pueden estar con náusea, vómitos, se le debe colocar una sonda nasogástrica. Eso es importante. Cuando ustedes lleguen y estén en la emergencia, el paciente viene con náusea, vómito, está obstruido, tiene que colocar una sonda nasogástrica. Si digamos, y a veces el paciente lo primero que tiene que encontrar, una vía, tiene que poner una vía, ¿no? Colocar una vía, un café, por favor, ¿no? Tiene que colocar una vía, ¿no? Una aguja, una sonda nasogástrica, una sonda de Foley. ¿Qué número de sonda se utiliza? Generalmente la número 14, ¿no? Sonda de Foley 14. ¿Qué número quiere, doctor? Sonda nasogástrica 14, sonda de Foley 14, ¿no? Una aguja número 21. Entonces, para colocarle una vía. Eso es lo primero que tienen que hacer, no, no solamente hacer la historia, porque el paciente viene a la emergencia o está vomitando, no puede orinar o hay que colocarle una vía. Entonces, eso es lo básico. Señorita, póngale una vía, una aguja, ¿no? Póngale una sonda nasogástrica, vamos a descomprimir el estómago, y vamos a poner una sonda de Foley para ver cuánto está orinando, ¿no? Y luego de hacer esto, nosotros tenemos que pedir algo, digamos, para, este, ahora en los hospitales ha cambiado, ¿no? A veces me pongo a pensar, cuando nosotros éramos jóvenes, en la emergencia, el paciente venía con dolor abdominal, ¿y qué pedíamos? Una radiografía de abdomen simple, como están viendo ustedes acá, y a veces veíamos esos niveles que ven ahí, que eran los niveles hidroaéreos, que son signos de obstrucción intestinal. Habían signos para descartar apéndice, como era el borramiento del psoas, del músculo psoas abdominal, este,
buscábamos el coprolito o el fecalito a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Así, pero ahora no. Ahora en esta época pues ya es con o una ecografía o una tomografía. Dentro de los dos, digamos, el mejor es la tomografía, ¿no? Es decir, cuando viene un paciente con un dolor abdominal impreciso, que no podemos hacer un diagnóstico adecuado, tomografía. Y realmente el tomografista cuando ve esto, que hace una investigación, te ve todos los órganos intraabdominales, te ve el problema de enfermedad de los divertículos del colon, patología de la vesícula, patología ovárica, etcétera. Te hace ver una serie de elementos importantes, ¿no? Entonces depende en qué hospital están ustedes, pues, ¿no? Si están en el Almenar, en el Revalete, hospitales grandes, ustedes pueden pedir una tomografía abdominal, con contraste o sin contraste, pero una tomografía les va a ayudar una barbaridad, ¿no? Y si no tienen una ecografía, ¿no? En la zona que ustedes están sospechando. Y si están en un hospital de un nivel mínimo, pues una radiografía simple de abdomen de pie, ¿no? Son los elementos de ayuda diagnóstica. Y ahí tienen que aprender a ver, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí unos conceptos básicos de la radiografía, cómo se ve las cosas que ustedes ven con aire, ¿no? Acá dice uno, aire, ¿no? Eso es de color negro, ¿no? Puede ser dentro de del aparato digestivo se dibuja el intestino, ¿no? Y a veces puede ser afuera, cuando se está un aire extraluminal por una perforación, también puede verse de un color negro, pero no tiene la forma del intestino. Dos, mire, la grasa, ¿no? Cómo se ve así todo blanco. Tres, ¿no? El líquido que pueda estar en el estómago, por ejemplo, ¿no? La parte, digamos, que uno ve de tipo metálica también se ve, ¿no? Entonces, eso de ahí nos va a dar algunos datos. Uno tiene que ver la coloración en la placa radiográfica para que tenga alguna sospecha, ¿no? Por ejemplo, este es el signo de Llové, ¿no? El signo de la perforación de una víscera hueca, inmediatamente el aire se sube por encima del hígado, ¿eh? Ahí está, en el lado derecho se ve encima del hígado una semiluna. Ese es un signo indirecto de una perforación de una víscera hueca, ¿no? Que puede ser grande o puede ser pequeña, como se ve, ¿no? Acá en este lado, ¿no? En la otra placa que está al costado, ¿no? Eso es importante para que ustedes puedan ver, ¿no? ¿Qué puede producir eso, ¿no? Un apéndice perforado, etcétera, ¿no? O algo que sea operado y sea abierto a la costura, también nos puede producir eso. ¿Eh? Y acá dice hallazgo aire libre, debajo del diafragma, como están viendo ustedes, ¿no? Entonces a veces es poquito o a veces es bastante. Cuando es poco y uno quiere saber, mete una sonda nasogástrica y le echa aire. Y entonces eso se ve más se nota más el aire de semiluna a nivel encima del hígado, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, ven ustedes en esta placa radiográfica lo que se llama niveles hidroaéreos, ¿no? O sea, el aire, cuando está parado o de decúbito lateral, el aire se va hacia arriba y el líquido hacia abajo. Se llaman niveles hidroaéreos. Ven ustedes, esto de acá es una obstrucción del intestino delgado, ¿no? No pasa, ¿ve? No pasa el gas, el resto está blanco. Y otra cosa que a veces los radiólogos ven cuando ven una placa así, lo primero que buscan aire en la pelvis, ¿no? A nivel de lo que es la región recto-sigmoidea. Si no ven aire ahí, eso es una obstrucción intestinal. En este caso podríamos catalogar que es una obstrucción intestinal alta y lo que están viendo ustedes es aire dentro del intestino. Eso se llama aire intraluminal. ¿Ve? Correcto. ¿No? El asa centinela, por ejemplo, cuando hay un órgano, por ejemplo, la vesícula, ¿no? Está comprometida. El intestino acá, como se ve en esta placa en la derecha, el intestino que está pegado a la vesícula se dilata. Eso se llama hilio regional o asa centinela. O igual puede pasar a nivel del apéndice, pegado también puede ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces eso es un asa centinela, ¿no? Vamos a seguir viendo.
Acá hay otro concepto, el hilio paralítico. ¿Qué es el hilio paralítico? A diferencia del hilio mecánico. El hilio mecánico es por una obstrucción, sea intraluminal o extraluminal, ¿no? Una obstrucción intestinal. Y la causa más frecuente de esa obstrucción intestinal puede ser una adherencia o brida por una operación anterior o por una hernia estrangulada. Cuando ese es en cambio el hilio paralítico es la parálisis de todo el intestino delgado y grueso, pero más que todo por un trastorno electrolítico, la falta de potasio, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Hilio mecánico de hilio paralítico o hilio adinámico, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Acá están viendo un hilio paralítico donde todos los intestinos están dilatados, ¿eh? ¿Eh? Están dilatados. No hay peristalsis intestinal. No hay peristalsis intestinal. Esto en los niños, la imaginación intestinal, ¿no? Un intestino, esto operé, he tenido dos, tres casos nada más de pacientes así que vienen con un dolor impreciso y generalmente el hallazgo es a través de una tomografía, se puede ver la intususcepción. En esos casos, vean ustedes, el intestino se mete sobre su misma luz intestinal y da un cuadro obstructivo. Otras causas los cálculos renales, pero eso no se opera, ese es para el urólogo, teratoma calcificado para el ginecólogo, ¿no? Y así vamos a ver muchas causas, ¿no? Y acá ya lo que hemos hablado, cuadros inflamatorios, cuadros obstructivos, cuadros vasculares, ¿no? ¿No? Acá una úlcera gástrica perforada, que han entrado a hacer la cirugía, ¿no? La obstrucción intestinal, ¿no? Esta es otra patología bien interesante del divertículo de Meckel. Es un divertículo normal que está a 1 metro de la válvula ileocecal y está en el diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda, ¿no? El divertículo de Meckel. Infarto intestinal, lo que le decía, la isquemia, el problema de la isquemia, que es una cosa peligrosa, ¿no? Infarto del vaso, infarto esplénico, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes todas las características de lo que sería un abdomen agudo, quirúrgico, ¿no? Entonces, es un concepto que tienen que llevar. ¿Qué es un abdomen agudo quirúrgico? ¿Qué es el dolor abdominal? ¿Cómo se investiga el dolor abdominal? ¿Cómo se hace la semiología en la emergencia? ¿Qué es lo primero que debemos hacer nosotros cuando llega un paciente? Sonda nasogástrica, sonda de Foley, en una vía, inmediatamente pedir un hemograma y grupo sanguíneo, ¿no? ¿Qué análisis básicos tenemos que pedir, ¿no? Hemograma, urea, glucosa, grupo sanguíneo, coagulación, orina. Estos son los análisis básicos que uno debe solicitar en la emergencia, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el tema de la obstrucción intestinal, ¿no? ¿Qué cosa es la obstrucción intestinal? Es la detención del tránsito del contenido por una causa mecánica, ¿no? A eso le llaman hilio mecánico. Y hay el hilio paralítico, que es la detención por problemas de trastornos pues, hidroelectrolíticos, ¿no? Fundamentalmente por problemas de hipocalemia, ¿no? ¿No? Aquí dice, ¿no? Obstrucción intestinal, interrupción del tránsito, lo que impide, ¿qué cosa? Lo más importante, cuando hay obstrucción, no eliminan gases, ¿no? Y no se puede eliminar gases o heces en el recto, pero más que todo gases. Como le digo a veces, los pacientes que pueden estar un día, pueden estar 3, 4 días sin hacer deposición, pero no pueden estar un día sin eliminar gases. Entonces es muy importante. La eliminación de los gases es más importante que hacer la deposición. Aquí dice obstrucción intestinal en cualquier parte del tubo digestivo, sea estómago, sea yeyuno, ilion, etcétera, ¿no? Se llama obstrucción de... ahí pueden hablar también, la clásica es hablar obstrucción intestinal alta y obstrucción intestinal baja, ¿no? Se llama alta cuando es hasta la válvula iliocecal y baja cuando es de la válvula iliocecal hasta el ano, ¿no? Entonces, eso es un término. Después hay otro término que no quieren utilizarlo, que se llama obstrucción incompleta y que antiguamente se llamaba suboclusión intestinal. El hilio paralítico, ya le dije, por problemas mecánicos. Hay acá otro concepto, síndrome de Ogilvie. Es el hilio paralítico que solo afecta al colon, típico de pacientes mayores, ¿no? Que están en cama,
mucho tiempo con enfermedades crónicas. Otro cuadro, pseudoobstrucción intestinal crónica, ¿no? Son cuadros que semejan una obstrucción intestinal sin haber un proceso obstructivo, está asociado a trastornos de mala absorción, ¿no? Entonces, estos son conceptos que tienen que aprender, ¿no? Entonces, cuando hay una obstrucción intestinal mecánica, que puede ser una obstrucción, como le digo, intrínseca, ¿no? Se acumulan los gases, porque normalmente en el intestino hay gases y líquidos, más o menos un promedio de 6 litros, y eso todo el día pasa, ingresa, se va por la circulación enterohepática, ¿no? Entonces, imagínense, cuando hay una obstrucción, en las obstrucciones altas, tempranamente el paciente tiene náuseas, vómitos. Cuando la obstrucción es a nivel del colon es baja, no hay náuseas y vómitos, es más complaciente, hay más que todo gran distensión abdominal, pero en cualquiera de los dos no se elimina gases, ¿no? Y si es una obstrucción intestinal alta, por ejemplo, hay una lucha, ¿no? Hay una lucha y ustedes van a tener un cuadro, hay más dolor en la obstrucción intestinal alta que en la obstrucción intestinal baja, aumento de la peristalsis, ¿no? Dolor tipo cólico, ¿ve? Es importante. Y en la radiografía van a ver edema de la pared intestinal, va a haber edema de la pared intestinal. Y a veces cuando existe esto, pues el paciente se deshidrata, el paciente vomita, hay proliferación bacteriana dentro del intestino y eso pues va a llevar a producir posteriormente un cuadro de shock, ¿no? Shock, de sepsis y shock. Aquí vean cómo una obstrucción está, qué cosa hay. Primero, distensión del asa, isquemia de las paredes del intestino, acumulación de gas y líquido, ¿no? Otra imagen, lo mismo, ¿no? No puede pasar, es como una botella, como un corcho que no deja pasar y el líquido va llenándose, distendiendo, crecen las bacterias, se multiplican las bacterias y eso se va por vía sanguínea y va a producir primero una bacteremia y luego una sepsis, ¿no? En la obstrucción hay dolor con distensión abdominal, ¿no? Y no se puede eliminar gases y hay náuseas y vómitos, obstrucción intestinal alta. Vean ustedes la incidencia, ¿no? Cuando es en intestino delgado, que es la más frecuente, 85. ¿Cuál es la causa más frecuente? Bridas y adherencia. Ya le digo, esa es la causa más frecuente. También puede ser por una neoplasia, ¿no? También puede ser por una hernia, ¿no? Pero la causa más frecuente es bridas y adherencias. Cuando es en el caso del intestino grueso, ¿no? Puede ser por enfermedad diverticular, por cáncer, ¿no? Por cáncer, por vólvulo, que es una patología bien frecuente en nuestro país, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? También otras enfermedades inflamatorias que no tenemos en el Perú, la enfermedad de Crohn, ¿no? También nos puede dar un cuadro de obstrucción. Acá repitiendo, las causas pueden ser mecánicas, funcionales, ¿eh? Hernias, tumores, ¿no? Todas las causas que puedan producir, ¿eh? Una neoplasia da una obstrucción. Esta es una introducción que está en la parte baja, ¿no? Aquí una salida de un intestino a través de una hernia o de una eventración. Entonces, acá puede haber una estenosis en esta zona, ¿eh? Aquí está, este son bridas y adherencia que está con la tijera cortándose. Y en esta zona también hay una puede ser una eventración o una hernia, ¿no? Que está acá en la pared abdominal, dentro de las causas, ¿no? La obstrucción intestinal dice puede ser complicada o puede ser no complicada, ¿no? Entonces, la no complicada es la simple, pues, ¿no? Que no hay compromiso, fundamentalmente no hay compromiso vascular. En la obstrucción intestinal complicada hay compromiso vascular, hay resistencia, ¿no? Eso es importante. El diagnóstico primero tiene que ser clínico y luego confirmado a través de una radiografía o de una tomografía, que es lo que ustedes pueden pedir actualmente y que le va a hacer el diagnóstico rápidamente, porque cuando uno hace más rápido el diagnóstico, el tratamiento va a ser casi inmediato y eso es mejor. Cuando uno se retarda en el diagnóstico y en el tratamiento quirúrgico posterior, hay más complicaciones y tranquilamente puede haber infecciones, sepsis y muerte. Entonces es muy importante. A mí cuando me llega algún paciente, inmediatamente lo taqueo, le pido su tomografía
inmediatamente le planteo la solución. No estoy ahí esperando, pero ahí es donde se complican los pacientes. ¿No? Entonces, en un examen de sangre vas a tener leucocitosis, ¿no? Desviación izquierda, leucocitos en 15.000, 20.000, a veces por el gran secuestro de sangre en el intestino no orina y pueden tener problemas de acidosis metabólica, problemas renales. Ahora, también a veces piden amilasa, ¿no? Porque hay dolor abdominal. Miren, la amilasa se eleva en cualquier patología del abdomen, no solamente en pancreatitis, ¿no? Pero hay que ver la cantidad. La amilasa cuando está en 400, 500, 600, no tiene importancia. Cuando se eleva por encima de 1.000, podemos pensar que estamos ante una pancreatitis, ¿no? Así es importante. Bueno, acá ve, diagnóstico, la tomografía, gol estándar, ¿ve? Nos dice la localización, cuál es la severidad y la probable causa. ¿Eh? Ayuda al descarte de manejo no operatorio, ¿no? Porque muchas veces, a veces uno espera que se resuelva, o sea, que mejore espontáneamente, ¿no? Hay algunos médicos que esperan 2, 3 días, ¿no? A veces se resuelve y hay, porque tampoco es así nomás operar por operar. Eso también les digo, no hagan ustedes que un paciente ya se opera, no. Primero hacerle bien su tratamiento médico, hidratarlo, ponerle su antibiótico, ver si hay sangre, si necesita o no necesita sangre. Tenemos que estar preparados. No es así nomás pásenlo a sala, no. Primero tenemos que hidratarlo bien. Yo he visto casos de pacientes que llegan a la emergencia y lo meten a sala y se murió. ¿Por qué? Porque no están hidratados adecuadamente. ¿Ve? Entonces, acá, por ejemplo, dice resonancia magnética también, ¿no? Nos ayuda. Acuérdense, mire, a veces, ¿por qué es mejor una resonancia médica? Porque magnética. La tomografía es como si fueran 100 placas radiográficas, o sea, hay una radiación bárbara. En la resonancia no hay radiación, le puedes pedir a una embarazada sin ningún tipo de problema. Hay que tener cuidado. Cuando vean una mujer joven que llega a la emergencia y hay que hacerle un estudio, lo primero se le pregunta si está en estado o no está en estado. Porque si está en estado, pues el bebé está recibiendo todita la radiación de la tomografía. ¿Ve? Bueno, entonces, eso es importante. ¿Qué cosa nos va a decir la tomografía? ¿No? Es la que nos va a ayudar bastante para hacer el diagnóstico. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, una tomografía, ¿ven? Ven el hígado, ven las asas dilatadas, ¿ven? Acá ven intestino dilatado, ¿no? Y acá, por ejemplo, aparece como que ya está obstruido en esta zona y no pasa el gas. ¿Eh? Entonces ya nos está diciendo que esto es todo el intestino dilatado que se ve en la tomografía. ¿No? Aquí se ve la salida a través de un orificio de una hernia en la parte baja, ¿ve? Ahí se ve una hernia. Un vólvulo, que es la torsión del colon que vamos a ver. Una intususcepción también se diagnostica por vía tomográfica, ¿ve? Entonces la tomografía es importantísimo. La radiografía también, como le digo, acá vean ustedes estos niveles, en la segunda placa, niveles hidroaéreos, ¿no? Niveles hidroaéreos. La obstrucción se ven las válvulas conniventes del intestino delgado, cosa que no se ve normalmente, ¿no? Que a diferencia de las austras, que es característica del colon, ¿no? Aquí son dilataciones de asa delgada, ¿eh? Entonces eso es importante que ustedes sepan. Y como les decía, cuando están ustedes con una obstrucción, lo primero que tienen que hacer ustedes es hidratación, poner una vía, a veces gases en sangre, pero no para ver cómo están los gases y los electrolitos, para ver qué cosa vamos a reponer, ¿no? La coloración de la zona nasogástrica, 90%, mejora, ¿eh? Es importante. Bueno, el hilio paralítico, que no hay peristalsis, en esos casos, buena hidratación y puede utilizarse por cinéticos, ¿no? O sea, medicamentos que aumenten la peristalsis del intestino. ¿Quién es? El primperán, o sea, la loperamida. Tenemos nosotros el biotonus, el dislep, son medicamentos que nos va a ayudar adecuadamente, ¿no? Bien, acá por ejemplo hay médicos que son más clínicos que quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, en una obstrucción intestinal adoptan un tratamiento conservador, ¿no? Un tratamiento conservador, entonces esperan, le dan este tratamiento médico, hay otros que inmediatamente entran a cirugía, ¿no?
cuando hay dolor, cuando el dolor es el que manda, ¿no? Entonces, en esos casos, uno ingresa a solucionar el problema, ¿no? Terapia conservadora, ¿no? Reposos, nada por vía oral, hidratación, sus 3 litros diarios con su sodio, potasio, ¿no? Y la sonda nasogástrica para evitar los vómitos, se puede estar aspirando, sonda vesical para calcular cuánto de ha orinado y cuánto le debemos reponer, ¿no? Y entonces lo vuelven a evaluar a las 24, a las 48 horas. Antibiótico terapia es importante para evitar el problema de la bacteremia por la obstrucción que se presenta, ¿no? Bien, entonces ese es el tratamiento conservador. Y la cirugía, pues es lo que tenemos que operar, ¿no? En estos casos, ¿no? Entonces, ahora, esto también se puede hacer el abordaje por vía laparoscópica, ¿no? No necesariamente abrir al paciente. ¿Qué da la laparoscopía? Es segura, ¿no? Es eficaz, ¿no? ¿No? Disminuye bastante la mortalidad, ¿no? Evita la infección en la zona donde se ha operado. Cuando uno hace un corte, bien frecuente se infecta. En cambio, en la paroscopía no hay ese problema, ¿no? Hay menos complicaciones respiratorias, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un corte abdominal, los pacientes no respiran bien, respiran menos, más superficial. ¿Y qué es lo que produce? Atelectasia pulmonar. Entonces, ¿y qué es la atelectasia pulmonar? Al día siguiente el paciente, doctor, tiene 39 de fiebre. Entonces siempre se le dice a la enfermera, mire, un paciente que se opere y que tiene en el primer día de posoperatorio 39, eso nunca, nunca es por la operación. Esa es porque el paciente no está ventilando adecuadamente. La fiebre por una operación aparece generalmente después del tercer día de operación. Nunca, nunca el primer día. Eso es importante, ¿no? Evita menos complicaciones respiratorias, cardíacas, ¿no? Entonces es importante, menos problemas de tromboembolia, porque a veces tenemos miedo, ¿no? Y también menor estancia hospitalaria, ¿no? Y entonces esas son las ventajas, ¿no? Yo prefiero siempre entrar inicialmente por vía laparoscópica, ¿no? Laparoscópica. ¿Cuál es la contraindicación para no hacer laparoscopía? La única contraindicación es que el paciente no esté hemodinámicamente estable. O sea, si hay un paciente que está con una hipotensión severa, está con taquicardia, yo no le voy a hacer la paroscopía, ¿verdad? O si tiene una gran distensión abdominal, tampoco le voy a hacer la paroscopía. Entonces, primero tiene que estar hemodinámicamente estable. Si no está hemodinámicamente estable, no se debe hacer cirugía laparoscópica. Se debe hacer cuando el paciente esté bien controlado desde el punto de vista hemodinámico, ¿no? Aquí, por ejemplo, un algoritmo, ¿no? El diagnóstico, ¿no? De la obstrucción intestinal, colocar la sonda nasogástrica, no se olvide la hidratación, ¿no? La sonda de Foley, ¿no? Buscar si hay signos de estrangulación, bueno, ahí sí es una urgencia. Cuando es compromiso vascular, inmediatamente la operación. Si es un cuadro peritoneal, una peritonitis, se puede controlar, se hospitaliza, se le pide su tomografía y de acuerdo a la tomografía vamos a ver si se opera inmediatamente o no se opera inmediatamente, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? A veces algunos médicos hacen radiografía con gastrografina por zona nasogástrica y dice que ayuda a que mejore la obstrucción. Eso es relativo, ¿no? Eso es algunos tienen esa experiencia. Personalmente no utilizo ninguna sustancia de contraste, ¿no? Pienso que va a producir más obstrucción, ¿no? Bueno, entonces lo más importante es identificar en forma precoz, ¿no? ¿Quién necesita cirugía? La tomografía es básica. Si no hay, pues la radiografía de abdomen simple, la ecografía. La mayoría de los pacientes con obstrucción intestinal se van a beneficiar con manejo conservador, las simples, ¿ah? Las simples, ¿ah? Y hay que ver en qué momento vamos a encontrar la laparoscopía y segura y presenta más beneficios. En caso de la obstrucción intestinal baja, ¿no? O sea, en el colon que están viendo ustedes aquí, puede ser cualquier obstrucción, desde la válvula ileocecal, colon derecho, transverso, hasta la región recto anal, ¿no? Recto anal. Eh, Ahí está, recto anal. Ahora, también puede ser, ¿qué cosa puede ser? Puede ser mecánico,
puede ser funcional, ¿no? Bueno, puede ser aguda, ¿no? Puede ser crónica, ¿no? Puede ser completa, puede ser incompleta, también es importante. Una tumoración, por ejemplo, en el colon derecho demora más tiempo en dar clínica que una tumoración en el colon izquierdo. El colon izquierdo es más chico que el colon derecho y una tumoración obstruye más rápidamente que en el colon derecho. Por eso cuando dicen cáncer de colon derecho, ¿no? Da tumoración y anemia, ¿no? Una persona, generalmente mujer, tumoración de colon y anemia, ese es tumor de colon derecho. Y pueden dar sangrado y pueden dar diarrea. En cambio, cuando es tumor de colon izquierdo, casi siempre es obstructivo y es más pequeño el colon izquierdo y el cuadro es más rápido, ¿no? Después, la clasificación tenemos nosotros aquí si hay compromiso vascular o no hay compromiso vascular. Y hay que ver la válvula ileocecal si es competente o incompetente. Competente quiere decir que no pasa nada al hilio, es hacia adelante. Incompetente es cuando vuelve hacia el intestino delgado y se complica el tema, ¿no? Bueno, acá dice, ¿no? Cuando hay un cuadro obstructivo, el obstáculo aumenta la peristalsis intestinal, luego se cansa, hay dilatación, hay éstasis intestinal. Una obstrucción intestinal baja, a diferencia de la alta, puede tener más días de tratamiento médico. Es diferente, ¿no? No hay vómitos, no hay vómitos, no hay mucho dolor. En la baja más es distensión abdominal y poco dolor, ¿no? Esa éstasis intestinal, acumulación de gas, de líquido, y esto puede producir proliferación bacteriana, ¿no? Aquí hay varios algoritmos, ¿no? Esa distensión abdominal, ¿no? Hay pérdida de agua, electrolitos se deshidratan, oligúricos, ¿no? Hipotensión arterial, pueden ir al choque hipovolémico si no están bien hidratados, o falla multiorgánica y pueden shock séptico y pueden morir, ¿no? Eso, digamos, es muy importante, ¿no? La distensión a largo plazo puede dar vómitos, pero vómitos fecaloideos, ¿no? ¿No? Así es. Bueno, acá otra, la proliferación bacteriana es la más peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque los gérmenes liberan endotoxinas, pues, ¿no? Y entonces esos salen del intestino, van a la sangre, ¿no? Y esto van a producir una sepsis, primero bacteriemia, luego sepsis, ¿no? Es muy importante, ¿no? ¿Cómo se presenta la obstrucción intestinal baja, ¿no? Dolor abdominal, náuseas y vómitos a veces, vómitos fecaloideos, no hacen deposición, ¿no? No hacen deposición, bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? Distensión abdominal. También igual en estos casos hay que hacer inspección, auscultación, percusión y siempre el tacto rectal, ¿no? ¿Qué es el vólvulo, no? El vólvulo es la torsión, acá están viendo, de un segmento de colon, generalmente el colon izquierdo, ¿no? Acá dice sigmoides, casi el 80%. Puede haber en cualquier parte del colon, ¿no? Pero más en el colon izquierdo. En el ciego es un 15%, colon transverso 2 a 5%. Hemos operado obstrucciones de todo tipo. En el Perú, ¿dónde es más frecuente? En el sexo masculino. ¿Dónde es más frecuente? En Puno, Cusco, Cerro de Pasco, entre la séptima y octava década de la vida, ¿no? El vólvulo, famoso, una patología andina que es casi específica de nuestro país, ¿no? Acá hay tipo de válvulo, ¿no? Grado uno menos de la rotación de la víscera, menos de 180 grados, es asintomático. Grado 2 más de 180 grados, con una obstrucción parcial, no pueden eliminar gases. Grado 3 ya casi más de 180 grados. Y grado 4 cuando ya es casi 360 grados, ¿no? Ahora, estas obstrucciones del colon también puede ser del recién nacido. La más frecuente es la enfermedad de Hirschsprung, uno por cada 5.000 casos, ¿no? Y en el adulto puede ser el megacolon chagásico. El Chagas es una enfermedad que ocurre más en Brasil, donde se agarra y se mete, digamos, a la, este,
¿cómo se llama? La mosca se mete dentro del plexo de Auerbach y produce el famoso megacolon chagásico. No solamente acá, sino también ataca al esófago produciendo lo que se llama la acalasia, o ataca también al riñón, a la pelvis renal, ¿no? Y se produce una dilatación y no hay peristalsis del uréter. O sea, no solamente es al colon, por si acaso, ¿no? Entonces, factores desencadenantes, hábitos alimenticios, que en la selva muchos se comen mucha maíz, papa y esas cosas, aparte de la altura, favorece la aparición de este vólvulo, ¿no? El vólvulo puede ser agudo, puede ser crónico, puede ser recurrente, puede aparecer a cualquier momento. Aquí vean un tremendo abdomen, parece un embarazo, es un vólvulo, ¿eh? ¿Cuáles son los síntomas con vólvulo que tienen, no? Dolor en el 93%, distensión en el 100%, vómitos poco, ¿eh? Poco vómito. Detención de la S casi todos, 87%. Diarrea no hay, pero poco. Fiebre, poco, ¿no? Entonces vean ustedes tremenda distensión abdominal, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de esta radiografía que están viendo ustedes acá, ¿no? Con el signo del café, que es, digamos, o el signo de pico de pato, porque hay una torsión de todo el intestino, ¿no? Y entonces, no se debe hacer radiografía contestada. Con una radiografía simple de abdomen podemos determinar, ¿no? ¿Qué cosa acá dice? ¿Qué son los factores predisponentes para que se produzca este vólvulo? Que haya un sigmoide grande, ¿no? Un sigmoide grande, ese es importante, ¿no? Un sigmoide grande, un factor predisponente, ¿no? Estreñimiento crónico por causa alimenticia, ¿no? Por destrucción del plexo de Auerbach, ¿no? La característica de la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Pacientes con Parkinson, ¿no? Con demencia senil, con diabetes, pueden producir este tipo de neuropatía, ¿no? Otros factores, por ejemplo, tenemos miomas, quiste de ovario, ¿no? Que puedan estar comprimiendo, ¿no? Factores predisponentes determinantes, ¿no? Tenemos la fibrosis del mesenterio, o sea, el meso que une acá al sigmoide se llama mesocolo. Entonces, a veces una retracción en ese mesocolo se presenta, pues, el vólvulo, ¿no? Más frecuente, ya hemos hablado, género masculino, hemos dicho, ¿no? Raza negra, raza negra, también en pacientes que están postrados en cama, ancianos, en hospicios, que reciben psicotrópicos, disminuye la peristalsis intestinal, ¿no? Crónicamente estreñidos, toman muchos laxantes, es, como factores importantes, ¿no? Aquí, predisponente a la longitud exagerada del colon, la éstice del colon y el megacolon, ¿ve? Cosas que puedan aparecer, ¿ve? Bueno, eso ya estamos repitiendo, ¿no? Acá vean este cuadro de tipo de torsión, ¿no? Es en sentido, la torsión es en el sentido de la aguja del reloj. Eso le digo para que cuando ustedes sienten lo desvolvulen es al revés, ¿no? En sentido de las agujas del reloj. Eso es importante, ¿no? Cómo, digamos, se presenta, ¿no? La gran distensión. Tiene nombres, ¿no? Yo no soy de nombres, pero hay una gran distensión abdominal, ¿no? Movimientos peristálticos aquí. Ahora, cuando aún está uno con un vólvulo y llega la emergencia, aparte del tacto rectal, uno, si puede hacer una colonoscopía en buena hora, pero generalmente uno trata de que ese vólvulo se revierta colocándole una sonda rectal. A veces colocándole el colonoscopio también podemos devolver a su zona, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí vean tremenda placa radiográfica. Un segundo, por favor, un segundo, alumno. Aló, Manolito, dime, hermano. Sí. O te llamo ahorita, estoy en clases. Yo te llamo. Ya, 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 qué lindo. Ahorita la llamo, hermano. Ya, te llamo ahorita. Yo te llamo, ya. Perfecto, hermano. Ya, ya, hermano. Ya, te llamo, ya, ya. Ya, qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, el diagnóstico, radiología simple de abdomen, de frente, de pie, vean qué importante, ¿no?
Acá tenemos radiografía por enema de vario, ¿eh? Signo de pico de ave, ¿no? Este es uno, meter el endoscopio es bueno, puede desvolvular, ¿ve? Puede desvolvular. ¿Qué se hace cuando uno está con un vólvulo? Uno debe hacer la resección y abocar el colon, como ven acá, hacia afuera. Eso se llama colostomía tipo Harman acá, ¿no? Esta, ¿no? Ese es el tratamiento de la emergencia que se debe hacer, ¿no? Conducta, por ejemplo, dice, es un anciano en mal estado general, ¿no? Debe distorsionar el asa y puede colocarse una sonda. La recepción es segura, ¿no? Y debe ser rápida, ¿no? El ciego también se puede volvular, pero es en menos frecuencia, ¿no? Otras veces, a veces algunos no resecan, sino desvolulan y fijan el colon al peritoneo, ¿no? Eso se llama sigmoidopecia. Entonces también puede ser, pero vuelven a volvularse nuevamente, ¿no? Bueno, entonces acá ya hemos pasado toda esta parte. Bien, eso es lo que le quería comentar. ¿Alguna pregunta, por favor, de lo que le estoy hablando hasta este momento? Nada, a ver, ¿ninguna pregunta? Mm. Lo que en obstrucción intestinal baja, ¿no? Baja, o que es por el colon, generalmente es el bólvulo sigmoide, pero también es el cáncer. El cáncer de colon es bien frecuente en nuestro medio. Muchas veces ha venido a la guardia un paciente con una obstrucción y es un cáncer de colon izquierdo, ¿no? Porque es anular, ¿no? Es la causa más frecuente, ¿no? También el cáncer de recto, ¿no? Estamos hablando, puede ser sigmoide, puede ser cáncer de recto, da cuadros obstructivos. Y entonces cuando llega la emergencia, ya les dije, ¿no? Lo primero, una tomografía, pues. Yo la verdad que cuando me viene cualquier tipo de obstrucción así, yo le pido una tomografía y me da el diagnóstico inmediato. Si es un paciente con una obstrucción, digamos, por una neoplasia, tengo que estadiarlo. O sea, tengo que ver cuál es lo mejor que lo que voy a hacer, ¿no? Si es cirugía inmediata o si, digamos, hay que hacerle un programa de quimio, radio, preoperatorio. Ese es diferente. Pero si estamos en una emergencia, la colostomía es lo más importante, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces les agradezco por la atención dispensada, muy agradecido. Buenas noches. Gracias.